Listo. Bueno, entonces vámonos, voy a hacer un pequeño repasito de la raíz de ocultismo. Todos, sin miedo a equivocarme y todas, venimos de ahí. Ajá. Uno podría decir, no, pues mis papás nunca practicaron ocultismo. Bueno, el asunto del ocultismo no tiene que ver con únicamente con las prácticas de nuestros padres o de nuestros abuelos. Tiene que ver con el establecimiento del reino de las tinieblas sobre la tierra, ¿sí? ¿En qué momento inicia? Desde el momento en que el hombre se aleja y a causa del pecado entra la muerte, ¿ok? Y al entrar la muerte, entra una separación con Dios, ¿recuerdan? Y eso sucedió desde el Génesis, desde el inicio. Y el hombre empieza por su propio medio primero, a creer que él es el centro de todo, ¿sí? Y se empieza a hacer de imágenes, ¿ok? De otros hombres, de animales, de animales de la tierra, del cielo, de debajo de la tierra y de todo lo que su imaginación le daba. Y empieza a ofrecer rituales de adoración de cosas que de dónde venía, ¿sí? No era lo que Dios quería para el hombre, ¿ok? Entonces viene una maldición a la tierra. Viene una maldición sobre el hombre y esto es algo que afecta la creación, afecta la comunión con Dios, obviamente, afecta el matrimonio, afecta a los hijos en la primera generación. Vemos como Caín mata a Abel y viene este rompimiento también, ¿no? Y cómo es que en un corto tiempo, cuando la humanidad se reproduce, se crean las civilizaciones y todas estas civilizaciones son idólatras y se mueven en las prácticas de lo oculto, ¿ok? De las tinieblas y del mal. ¿Por qué? Pues porque hay una naturaleza caída, porque no hay una revelación todavía, ¿sí? De Dios. Sí hay una necesidad de Dios, ¿sí? Pero no hay una revelación de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, hay cosas que debemos de tener claras. Deuteronomio 18, 9 al 12, esa fue una cita que leímos cuando tratamos el tema de raíces de ocultismo y decía lo siguiente, o dice, cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que tu Dios, perdón, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o hijo por fuego, ni quien practique adivinación o agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, ¿ok? Entonces, el asunto del ocultismo tiene que ver con la idolatría y es la adoración a los demonios, ¿ok? Y el ocultismo, recuerden, eso es la idolatría, ¿sí? Es adoración a los demonios. Y cualquiera, ¿eh? Aquí no hay bonito, feito, bonito, malito, no. O sea, idolatría es idolatría, ¿ok? Y el ocultismo es la manipulación, ¿sí? De los poderes demoníacos con el objeto de obtener logros personales y egoístas, ¿ok? Otra vez, el ocultismo es la manipulación de los poderes demoníacos. O sea, ¿Satanás tiene cierto poder? Sí, sí lo tiene. ¿Sus demonios tienen cierto poder? Sí, sí lo tienen. Sí, porque no olvidemos que Satanás fue un ser creado con cualidades, con virtudes y con poderes que en algún momento se desvirtuaron, pero que no le fueron quitados. Fueron limitados, pero no le fueron quitados. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, pues él opera en el ámbito espiritual porque es un ser espiritual. Busca manifestarse en lo físico porque lo requiere,
pero vamos, sigue teniendo cierto poder, no más, nunca jamás más que el de Dios, ¿no? Él mismo se sujeta a lo que Dios determina. Y bueno, al establecer un territorio en común, los demonios se ponen en acuerdo con la gente, por eso existe todas estas prácticas. No llegan de la nada, son cosas que se aprenden, son cosas que se permiten, que se autorizan voluntariamente y que llevan a una práctica, desde lo más simple hasta cosas que a lo mejor ni nuestra imaginación podría dar, o que si no las platican ni las creeríamos, ¿no? Pero son reales. Ok, existe un mundo espiritual donde opera Satanás y sus demonios sobre personas, sobre geografía, sobre autoridades, gobiernos, sí. Ajá, bueno, ya tendremos oportunidad. En algún momento di lo de lucha espiritual hace ya un rato y bueno, fue muy bueno hablar de esto, ¿sale? Entonces, entendiendo que hay que está esta raíz de ocultismo y que se expresa en lo físico, en lo emocional y obviamente en lo espiritual, pero también en lo mental, el asunto es que la raíz de ocultismo trae un bloqueo espiritual, ¿sí? Entonces, si tú quieres orar por una persona que está metida en el ocultismo, eh, es necesario que la persona sea consciente de ello, porque esa persona tiene un bloqueo espiritual, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es orar para que ese bloqueo y esas vendas y ese engaño primeramente les sean quitados, ¿sí? Porque no podemos decir, Señor, sana esa persona. No, pues es que no está operando en la luz. Esa persona no tiene un entendimiento de la luz, ni de Cristo, ni de nada, ¿no? Entonces hay un bloqueo espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás llega a tener un control sobrenatural que no le va a permitir confesar a Cristo como Señor y Salvador. Una de las primeras cosas que uno hace cuando una persona está metida en ocultismo y quiere ser liberada de ello, es que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Si hay una posesión demoníaca en la persona, le van a salir los demonios y van a hablar por la persona y se van a manifestar porque no van a tolerar. Ajá. Miren, mucha gente, incluidas nosotras tal vez, podemos llegar a tener estas manifestaciones no necesariamente demoníacas, ¿sí? Porque no hay una posesión. Pero sí podemos llegar a tener una liberación. ¿En qué sentido? De alguna opresión, o sea, de algo que nos viene oprimiendo constantemente. Podría ser un tema de depresión, podría ser un tema de amargura, podría ser un tema de enfermedad, podría ser un tema de rechazo, eh, inclusive de palabras o de maldiciones que alguien declaró sobre nosotros y nosotros ni estábamos enterados, ¿no? O sea, podemos en algún momento nosotros experimentar algún tipo de liberación de algo oculto que nosotros no sabemos que haya sucedido o que esté pasando. Sí. La gran ventaja es que nosotros sí lo vamos a entender, sí lo vamos a identificar, ¿sí? Y no tiene que ver con una liberación demoníaca, ajá, sino más bien de un área que podría ser espiritual o emocional también, ¿ok? O física, inclusive, ¿no? De un tema de enfermedad podría ser, ajá. Pero este asunto del que estamos hablando ahorita tiene que ver con personas que nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Por eso les decía, ¿sí? El primer paso es que la persona en este bloque espiritual va a tener que confesar la fe y a Jesucristo como Señor y Salvador. Si esa persona logra confesarla bien y aceptarla y comprender esto, que obviamente habría que compartírselo y explicárselo, perfecto, ¿sí? No va a haber ningún tema.
Puede ser que también esta persona que ha estado metida en temas o que trae estas raíces de ocultismo desde sus ancestros, ¿sí? O, por ejemplo, a lo mejor yo ya no lo practiqué, pero mis papás sí practicaron en algún momento que les leyeran las cartas o que fueran con la bruja o cosas de esas, ¿no? Ahí esa es una puerta que se abre. Ahí había una autoridad que el enemigo tenía, ¿sí? Y eso es algo que en algún momento es a lo que ellos tuvieron que renunciar. Ese es el segundo punto más importante. Primer punto, la persona necesita confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Si ahí se le manifiestan los demonios, pues van para afuera en el nombre de Jesús, son atados en lugares desérticos y no tienen autoridad. Eso es lo que la palabra dice acerca de esa persona o sobre esa persona, ¿sí? Siguiente punto es que la persona, se los acabo de decir, renuncie, perdón, Renuncie. renuncie, ajá, gracias, renuncie a toda práctica. Y eso implica que la persona identifique, pues, cuáles han sido las prácticas, ¿sí? Porque eso no lo vamos a hacer, yo no lo voy a saber, yo no vivo con ella, ¿no? O a lo mejor practica cosas que nadie sabe, ¿no? Entonces, es necesario que esa persona confiese cuáles han sido todas esas prácticas, ¿sí? Y también me atrevo a decir que tiene que ver con temas inclusive de cuestiones sexuales, no nada más de leer las cartas y eso, no, también temas de pornografía, temas de cualquier cosa que se haga en lo oculto, ¿sí? Porque ahí es donde el enemigo va a tener lugar. Bueno, entonces la persona necesita renunciar conscientemente y ello va a implicar dejar de practicarlo, o sea, deshacerse de todas las cosas o objetos o relaciones de personas o lugares o ambientes que tengan que ver con estas prácticas, ¿sí? Hoy necesito sacar mis cartas, sí, necesito sacar mis ídolos, sí, necesitas pues limpiar tu casa porque ese es el tema, ¿sí? ¿Ok? Oye, pero aunque sea puedo leer el horóscopo, nada, absolutamente nada que tenga que ver con todo esto, nada, ¿sí? Ni ver bueno, ya no existe Walter Mercado, creo, ¿no? Pero salía ahí en la tele y de repente estabas viendo el noticiero y te salía el Walter Mercado y yo ni lo quería ver y oírlo y ahí te salía, ¿no? Nada de eso, ¿ok? Bien. Obviamente esa persona no va así de entrada a oír la voz del Espíritu Santo. Entonces, esa persona necesita entrar en un proceso, ese sería el tercer punto, eh, se me fue la palabra, de renovación de la mente, o sea, la lectura de la palabra, ¿sí? El estudio dedicado de la palabra, ¿sí? Estudio de la palabra, ¿ok? Lectura de la palabra, empezar a llevar un discipulado, oración, porque pues a veces cuando una persona ha estado en este tema, puede ser que los demonios insistan en regresar, ¿sí? Y de repente les empiezan a querer asustar y les empiezan a mover cosas y les empiezan a dar sus sustos. Entonces la persona necesita conocer primeramente el poder de Cristo, el poder que hay en el nombre de Cristo, el poder de la obra de la cruz en su vida. Eso es lo primero, ¿sí? Si la persona no sabe quién es en Cristo, su posición y autoridad delante de Satanás y cuáles son las herramientas que Dios le ha dado para echar fuera estas operaciones, esa persona va a enfrentar dificultades. No le va a gustar a Satanás, no le va a gustar a la familia, ni a los vecinos, ¿sí? Bueno, hasta el perro le va a pasar a orinar diario su casa. Lo que nunca hacía el perro, ahora le va a pasar, ¿sí? Y ahí es donde mucha gente se desanima.
y ya no quiere porque dice, no, pues si hasta me fue peor, ¿no? Me dice cristiano y me fue peor, pues sí, ¿qué esperabas, no? ¿Quién dijo que le iba a ir mejor? Nadie. Y ese es otro tema. Tenemos que hablar claro. Vas a enfrentar una lucha a la cual hay que resistir, ¿sí? Adelante, Joan. Eri, también tiene que ver que uno vea muchas películas de terror y bueno, porque Sí, yo sí me gustaba mucho ver. ¿eres fan? Sí. Ok, Sí. sí, ¿qué crees? Mira, la mayoría de las películas de este tipo de tramas, tú dirías, bueno, es que en sí la película a mí no me da miedo o yo no la veo como algo malo o no me genera nada. Bueno, eso entiendo, ¿sí? Generalmente quien ve películas pues, no tiene mayor tema, ¿no? Pero ese no es el asunto. El asunto es que la gente, o sea, los escritores y los productores que hacen ese tipo de películas, esas películas siempre van a estar dedicadas a alguien, ¿sí? Es como, eh, pues como un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, bien sencillo, ¿está bien o está mal irme a meter a una iglesia católica? ¿No? Bueno, yo puedo ir, yo lo he hecho, ¿sí? Yo me he metido a iglesias católicas, inclusive viéndolo como un tema tónico o como un tema así, sí, pero ese lugar, esa geografía, esa construcción fue dedicada a los ídolos, entonces yo no tengo que andarme yendo a meter más, ¿sí? O sea, ya lo hice una vez, estuve, pero no es como que lo que uno tiene que estar, ¿sale? Entonces yo te diría, sí, porque creas también, le das entrada a un ambiente espiritual, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hay niños, wow, bueno, ellos son altamente sensibles a todo esto, ¿sí? Y no es, ellos no tienen ni el criterio ni nada. Ah, bueno, lo voy a hacer yo solito en la noche cuando no estén mis hijos despiertos. Bueno, sí, pero al final volvemos a lo mismo. Abres una puerta a un ámbito que tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Te entretiene, pero tiene que ver con la misma raíz, ¿ok? Bueno, bien, adelante, Rosy, no sé si vas a comentar algo. Sí, de hecho, en muchas de las películas incluso hacen ritos satánicos donde hacen oraciones de incitación, de invitación al diablo. Y ya no digas películas de adultos, aún caricaturas de niños, ¿no? Entonces, eso por un lado, al final tú lo estás leyendo, tú lo estás como pues aceptando, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa es otra, no puerta a puertotota, ¿no? Y los niños pues tienden a veces a repetir esas cosas que escuchan en las caricaturas o en las películas Sin que entender de qué se mencionan trata. todo esto. Claro, entonces es como el tema del Halloween, ¿no? ¿Los disfrazo o no los disfrazo? ¿Los mando a pedir dulces o no los mando? O sea, son cosas con las que ni siquiera se tiene que coquetear para acabar pronto, ¿no? Exactamente. Porque miren, el asunto del ocultismo, pintado como quieras, versión adulto, versión niño, versión libro, película, caricatura, música, etcétera, te va a llevar a un bloqueo espiritual, ¿sí? Esa es la idea. O sea, que la persona lo vea como algo normal, ese es el problema, que se hace como algo normal, ¿sí? Como un juego, como algo divertido y atractivo, esa es la trampa. Pero fíjense, una de las cosas o de los resultados que provoca empezar a meterse en este tipo de cosas es que a la persona le va a costar trabajo leer la Biblia, orar y adorar, ajá, y va a ser fuertemente atacado cuando lo intente, ¿ok? Ese día se pelean, ese día, me agarró un ataque de sueño, ese día lo intenté, pero no puedo, o sea, es que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo espiritual, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que la persona no logre entender el tema de la revelación de Cristo, ajá, de la luz. ¿Por qué? Porque está entre tanta oscuridad y entre tanta venda
que es difícil. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ir quitando, ir quitando, ir quitando. Ajá. Y lo primero que la persona tiene que hacer es ser consciente de aquellas prácticas a las que tiene que renunciar y que entonces va a necesitar someterse a este proceso para que pueda después orar, adorar, alabar, hablar con Dios, escuchar la voz de Dios y ser sensible a la voz de Dios. ¿Ok? Bueno, ese es el asunto. Entonces, sí hay un proceso que se tiene que hacer. Bien. Entonces, bueno, termino con este repaso. Primero, la confesión de fe, aceptando a Jesucristo como nuestra autoridad, gobierno y autoridad de Jesucristo en nuestra vida, al recibirle y confesarle como Señor y Salvador, pero también estar dispuesto a vivir bajo sus normas, ¿sí? Segundo punto, confesar pecados de ocultismo. Desde lo más simple o que yo creí que no era algo malo, hasta cosas que ya pueden ser prácticas, pues, que afectan inclusive a otras personas, ¿sí? Tercero, renuncia de darle a Satanás autoridad en nuestra vida, o sea, ordenarle que se retire, que ya no tiene lugar en nuestra vida, ni en nuestra casa, ni en nuestra familia, que él ya no es bienvenido en ese lugar, ¿sí? Ya no es bienvenido. Y obviamente eso implica limpiar la casa. Y limpiar la casa no nada más es la casa físicamente, sino también, por ejemplo, figuras, libros, imágenes, y también la casa espiritual, que es mi casa, o sea, mi templo, mi vida, ¿sí? ¿Ok? El dejar de poner mi fe en la suerte, en la magia, en la brujería, dejar de poner mi fe en todas aquellas cosas que en algún momento me dieron como aparente confianza y aparente solución, pero todo es un engaño, todo es como un espejismo, porque Satanás siempre va a cobrar su factura, ¿sí? Él no hay nada bueno en él, él no da nada a cambio de nada, ¿ok? Y sí, mucha gente cae en la trampa de que, ay, es que si le ofrezco a la Santa Muerte, ¿no? Una ofrenda y así no me va a ir mal. Sí, pero al rato estás muerto, al rato ya te están persiguiendo, al rato ya estás bien enfermo, al rato ya tienes un montón de deudas, ¿no? O no es que si le dedico a tal virgen esto, pues ya me va a ayudar, sí, aparente y por un tiempo, pero después van a venir cosas peores. O sea, y la gente cae en el engaño de recibir un beneficio y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar cuando compartamos el evangelio. Nosotros no ofrecemos beneficios, nosotros no ofrecemos que ya te va a ir bien, que ya no vas a tener esto, que ya no vas a tener el otro, porque es el mismo principio del ocultismo, ¿sí? O sea, te ofrezco algo y vas a ver que ahora sí te va a ir bien, ¿sí? ¿Ok? Es azar, es suerte, es magia, es hechicería, o sea, ojo con eso. O sea, la vida en Cristo implica morir, implica sacrificarse, implica también pagar el precio, implica renunciar, implica entregar, implica tener que salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Entonces, sí debemos de tener cuidado de no ofrecer o estar pensando nosotros que así es como Dios opera. Dios no opera de esa manera. Imagínate, ¿no? Pues Cristo se hubiera zafado de la cruz, hubiera hecho algún tipo de no sé, de rito o de pacto o de ofrenda o algo para librarse de la cruz, ¿no? Y no fue así. Él estuvo dispuesto a morir físicamente y a separarse por un tiempo, por un momento de su Padre Celestial espiritualmente, ¿sí? Para poder ofrecernos vida y pedirnos también a cambio que es necesario morir. Él no nos pide que a través de la ofrenda o de darle cosas o de hacer cosas, ya somos salvos. Eso hizo la religión, porque la religión no está dispuesta a que tú mueras.
La religión no está dispuesta a que tú entregues tu vida entera y dejes tus prácticas. ¿Estamos de acuerdo? La religión quiso hacerlo a su manera, pero Cristo nos pide morir, renunciar. Eso nos pide, no menos que eso, porque Cristo lo hizo. ¿Por qué tendría que pedirnos menos? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a entrar al tema. Sí, Mildred. Una amiga de la prepa, que conocí, bueno, empezó a hacer ritos con la Santa Muerte y un día me invitó a su casa porque compró una casa en Coyoacán y le empezó a ir muy bien. Y pues me invitó a su casa y me horroricé de ver el altar que le tenía y todas las ofrendas que le hacía diarias, ¿no? Entonces yo ya empezaba a conocer de Cristo, estaba en pañales yo, pero sabía que eso era tremendo, ¿no? Y le dije, este demonio te va a dar, pero te va a quitar. No me decía ni la ofendas, porque no eres bienvenida si la ofendes. Le dije, pues mira, amiga, igual y me voy a quedar sin tu amistad, pero esto no es de Dios, y así como te da, te va a quitar. Yo te estoy hablando que yo tenía como acaso 2 años en el conocimiento de Dios, y ya sabía que eso pues no era, ¿no? Y pues fíjate que lamentablemente sí, se cobró la factura a Satanás muy caro, se murió su papá de cáncer, su mamá. Gracias a Dios yo estaba conociendo y cada que iba a visitarles les compartía y los señores aceptaron del Señor y se arrepintieron y yo estoy segura que fueron salvos. Y me decían que pidiera mucho por su hija, porque la casa se empezó a llenar de tragedias. Mi amiga se cayó, se fracturó su pierna, Claro. la casa se le incendió y cuando se le incendió su casa, le dije, ya para, de verdad saque ese demonio de aquí. Yo no sabía tantas cosas como ahora, ¿no? Pero ya su papá, su mamá muerta, y bueno, mi amiga no es cristiana, pero sí sacó eso porque era terrible, ¿eh? O sea, sí le daba, yo vi cómo se llenó de carros, de la noche a la mañana, es impresionante, ¿no? De cómo tenía de dinero, pero así como le dio, pues el enemigo se lo cobró a una manera horrible. Claro, Eso es verdad, claro. Y porque son eso los tesoros del eso enemigo. sí, mucha gente en el momento, claro, y mucha gente no lo entiende en el momento porque está deslumbrada y debemos de tener mucho cuidado con participar o involucrarnos con ese tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, la persona, en este caso tu amiga, necesitaba de Cristo, por supuesto, ¿no? Pero tuvo que pasar un tiempo para que ella misma se diera cuenta, digo, y a lo mejor todavía no lo entiende, pero al final, qué alto costo, ¿no? O sea, qué necesidad había de eso, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la Sí, trampa. Muy ya bien. no tiene esa práctica, pero digo, no es cristiana, sigo orando por ella, pero digo, lamentablemente me pude dar cuenta de cómo estaban las cosas tan terribles y fueron a alcanzar a sus papás, que eso Claro. fue lo mejor, que sí aceptaron al Señor y que se murieron pues arrepentidos y en Cristo, ¿no? Digo, nunca Conociendo se de Cristo, congregaron claro. porque ya eran viejitos, pero gracias a Dios que fueron alcanzados y que yo entré ahí de metiche porque fue terrible. Así es. Bueno, ok. Vamos a estudiar primero cuál es el origen del ocultismo, así como tal, ¿sí? Y el origen del ocultismo son las religiones antiguas que reunían sus raíces en el ocultismo. O sea, a ver, todos los continentes en el mundo, todas las grandes civilizaciones surgen con ritos de ocultismo. Todas, ¿sí? Aquí en México, ¿qué se adoraba? La muerte. No es nada nuevo. La adoración a la muerte no es nada nuevo, ¿sí? Si te vas hacia la India, apenas ayer vi un reportaje que me impactó en un país de Asia o de Medio Oriente, no recuerdo, creo que es de Asia, donde todos los años, o sea, la gente ahorra dinero para embalsamar a sus muertos. Y el embalsamado, entre mejor sea, mantiene en la mejor condición el cuerpo, ¿no? Pero lo que me impactó es que todos los años las familias sacan, porque son como casitas, no entierran no ponen ataúdes bajo tierra,
sino que tienen ahí el ataúd dentro de la casita, sacan el ataúd, sacan a sus muertos a que se oríen y les quitan el polvo, los visten, les dejan su dinero, les dejan su joyería, les ponen su vestuario, inclusive ropa, como para que se cambiaran de ropa. Y y es una fiesta, ¿no? Y lo ven bonito, lo ven como una tradición, pero es un culto a los cadáveres, o sea, a los huesos ya secos de la gente, ¿no? Y dices, qué horror. O sea, siguen adorando a la muerte. Esa es una raíz de ocultismo también. ¿Por qué? Porque ponen su fe en en el abuelo, en la abuela, en que intercedan por ellos, en que pidan por ellos en el más allá. Y dices, Dios mío, esa gente vive atada, ¿sí? Digo, aquí se hace lo mismo, nada más que no sacan los cuerpos, ¿no? De la tierra, pero se hace lo mismo, ¿no? A ver, Hay Maggie, estados, sí hay Magda, perdón. estados, sí hay estados donde sí practican eso. Cuando yo trabajaba en Televisa y hacía También sacarlos. reportajes, hay un pueblo, no me acuerdo en qué estado, si es en Oaxaca o Chiapas, algo así. En Yucatán. Tienen como en nichos a todos los huesos y los sacan Ujú. y los limpian, los orean, Ah, sí, los vuelven a tienes razón. meter, pintan todas las fachadas, decoran con flores muy hermosas. Sí, Pareciera algo muy lindo, pero sí se gestan un montón de gente que regresa cosas. endemoniada y cosas así muy Ujú. tremendas. Sí, sí, sí. Terrible. Ok. Bien. Magda, adelante. Gracias, Edith. Era precisamente eso, Eri, en Mérida es, allí en la península es donde hacen ese tipo de actos, que sí sacan los huesos y los limpian y les hacen los vuelven a meter a los nichos. Y eso es también cada año, cada Día de Muertos. Era eso. Entonces, si se dan cuenta, el tema del ocultismo va de la mano de la idolatría. De hecho, la idolatría el ocultismo comienza con la idolatría. Porque de ahí, consultar a los muertos, consultar a la bruja, consultar, ¿no? Ya nos vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel, tratar de contactar a los muertos. Siguiente nivel, contactar al muerto y hablar con el muerto. Y entonces empezar a darle lugar a toda a esta comunicación con los espíritus. Y de ahí, ¿sí me explico? O sea, una lleva a la otra, ¿sí? Una lleva a la otra. Entonces, ¿dónde comienza esto? Bueno, históricamente, estas religiones se llamaban religiones misteriosas debido a que los ritos secretos que se llevaban a cabo cuando la gente se iniciaba, pues se practicaban en lo oculto, ¿sí? Ajá. Se cree que Babilonia fue el lugar en donde nacieron estas religiones y sus tradiciones. La Biblia describe la existencia de estas clases de religiones aún en los últimos tiempos, o sea, desde el inicio hasta el final. Ajá. Ángel, por favor. Un misterio. Así dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5, ¿sí? Hoy entendemos que Babilonia tuvo una ubicación geográfica, sí fue la madre de las civilizaciones, que es donde surge todo lo de la Torre de Babel, ¿ok? Ese es el lugar de origen. Pero hoy también entendemos que es un sistema espiritual. Babilonia es toda la operación del reino de Satanás, de las tinieblas, ¿ok? Que no tiene una ubicación geográfica. Ahí, en ese momento, ahí surge. Pero es un sistema espiritual que gobierna el mundo entero. Es el reino de Satanás, ¿ok? Bien, las prácticas del ocultismo entran en toda esta descripción. El nombre significa aquello que está escondido. Ocultismo es aquello que está escondido, ¿ok? Por eso les decía, cosas tan de pronto que parecerían inocentes o sutiles. El asunto de la manipulación
ojo, mamaces, que tiene su raíz en el asunto también de lo que después se instaura como lo que es el machismo y el matriarcado, porque una no vive sin la otra y una no se sustenta sin la otra, tiene que ver con lo oculto, con la manipulación, ¿sí? Y es algo terrible. El otro día, le puse aquí en casa un cachito así, le mostré a Caro una película de cine mexicano de la época de oro de, no sé si fue de Sara García, no sé qué, que también usa luego mi papá ese ejemplo en las clases que da, ¿no? O yo lo he llegado a usar en otro momento. Es terrible ver cómo dentro de la cultura mexicana se alimentó este asunto del ocultismo, de la manipulación, ¿sí? El tema del matriarcado y de la manipulación, o sea, de mi persona hacia otra, es una cuestión de ocultismo, es una práctica que tenemos que romper. Los secretos de familia y todo ello, lo oculto, ¿sí? Debe de ser cortado, debe de ser expuesto a la luz, ¿sí? Porque lo único que provoca es traer maldición, traer rompimiento en las relaciones y fracturas importantes, ¿sí? Que lastiman y que afectan. Entonces, es importante identificarlo. O sea, les estoy hablando no de un ocultismo o de una situación como con la brujería, a lo mejor, o un ídolo o algo así. No, estoy hablando de una práctica que culturalmente incorporamos, que así fue como nos educaron, que en ello crecimos y que a veces no nos damos cuenta que estamos practicando, pero que no proviene de Dios. ¿Sí? O sea, ya como cristianos, ¿sí? Y debemos de tener cuidado. Bueno, ahí me hice un paréntesis. Vamos a seguir. El hombre ha descubierto secretos escondidos por medio de los cuales ha abierto las puertas del mundo del ocultismo. Estos secretos son los misterios de Babilonia. Dios provocó la destrucción completa de la antigua Babilonia en Jeremías 50. ¿Sí? O sea, la ciudad como tal fue destruida, pero la operación demoníaca continuó alimentándose, ¿sí? Y a la contraparte espiritual de Babilonia en los últimos tiempos le espera lo mismo, o sea, Apocalipsis 19:2, donde este sistema babilónico va a ser destruido. O sea, fue en su tiempo destruida la ciudad, pero va a ser destruida este sistema, esta forma de gobierno. Nosotros podemos ser hijos de Dios, sí, vivir bajo los principios del reino, por supuesto. Por eso no debemos de ignorar cómo opera, ¿sí? el sistema del mundo, del cual salimos y del cual no debemos de participar nuevamente, ¿ok? Ahora dices, bueno, yo no voy a practicar brujería, no, pero da sobornos, ¿sí? No rompe, híjole. Entonces, ¿quién me gobierna? Ajá. Por eso tenemos que ser coherentes con esto. Ajá. Bueno, entonces, a ver, voy a continuar. Vámonos a Apocalipsis 17:1-5. Recuerdan que lo mencioné hace ratito, donde habla acerca de Babilonia la Grande. Bueno, ¿se refiere a una ciudad? Sí, sí se refiere a una ciudad. En el momento en que existía, pero también está y deja clara la parte del sistema en el que opera. Bien, se los voy a leer. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, o sea, como
como gobernante, ¿no? Como los colores de un rey. Dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, o sea, hay en ella cierta riqueza, y tenía en su mano un cádiz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿sí? Entonces, este sistema operante a ver, aquí hay algo importante que entender. Satanás ya fue vencido y él ya tiene una sentencia de muerte y lo sabe. Pero hasta que Cristo no venga y hasta que el reino de Dios sea establecido, ¿sí? Seguirá operante este sistema. ¿Por qué? Porque todo quedó sujeto a maldición, incluida la creación, incluidos los sistemas, ¿ok? Dios no está en contra de los sistemas o de la organización que el hombre ha creado, sino que todo eso se corrompió. A ver, Dios estableció instituciones. ¿Quién creó este principio de autoridad, de gobierno? Dios lo hizo desde antes que crear el mundo. Dios es gobernante, Él es autoridad, tiene ángeles, ¿sí? Tiene un sistema de gobierno en el cielo, ¿sí? Y el hombre como su creación pertenece y se ordena y se somete y se sujeta. El problema fue, ¿sí? Que Satanás también tiene un sistema de gobierno, ¿ok? Entonces, ese sistema va a ser quitado por completo. Ajá. Mientras tanto, ¿qué creen? Vivimos en él. No quiere decir que tengamos que participar de él. Ojo con eso. Ajá. Esa es nuestra decisión. Ahora, que hay cosas que se salen de nuestro alcance debido, por ejemplo, a ver, hablemos de algo. ¿Podemos orar por nuestras autoridades ahorita que entraron? Sí, tenemos la obligación de hacerlo, por supuesto. Es un mandamiento. Esté yo de acuerdo o no, participe en ello o no. No importa, ese no es el punto. El punto es que hay autoridades que Dios en algún momento permite para su propósito eterno. Ningún gobierno está puesto nada más porque sí. Es necesario a veces que las naciones pues sufran o gocen, no lo sé, dependiendo del plan que tiene Dios para esa nación, ¿no? Porque a ver, ¿a qué tiene que llegar nuestra nación? A Cristo, al arrepentimiento, a reconocer que Cristo es el único capaz de salvarnos, ¿sí? Toda la historia de la humanidad termina en eso, ¿sí? Todos, en algún punto, lo reconozcan los gobiernos o no, va a ser que necesitamos a Cristo, necesitamos a nuestro Salvador, ¿ok? Oremos y seamos hijos de luz y seamos ciudadanos de verdad ejemplares. Esa es la parte que nos toca. Bien, entonces fíjense, aquí hay un asunto altamente espiritual. Apocalipsis 17 nos muestra que hay un sistema de operación en el cual las naciones y los reyes se han corrompido. No lo podemos cambiar, ¿sí? No existe un gobierno que no sea corrupto. No existe. Eso es una mentira, ¿sí? No existe un gobierno, a menos que fuera un gobierno de verdad, de verdad, de verdad, donde todos sus habitantes y donde todas las personas que conforman ese gobierno reconozcan a Dios y rindan adoración a Él. Sería la única manera. La única manera. Tendría que ser un gobierno teocrático donde Dios es el que gobierna, como lo tuvo Israel en un inicio. ¿Quién quería quién quería gobernar Israel? Dios, pero el hombre pidió un rey humano y ese fue el error, ¿sí? Bueno, ok, entonces vamos a ver. El ocultismo entonces tiene sus comienzos en la idolatría. ¿Qué significa ocultismo? Pues adoración a otros dioses, así de sencillo. Y dioses no nada más ídolos. También puede ser el tema
de demonios o puede ser el tema del dinero, ¿sí? También, acuérdense que ese es un espíritu demoníaco, ¿sí? La adoración al dinero. Estos dioses obran en la idolatría y en los sistemas religiosos, la religión que sea. No estoy refiriéndome a una en particular. La religión que sea, opera en la idolatría y en los sistemas religiosos, ¿sí? Estos dioses traen o se manifiestan de manera sobrenatural en los ídolos. Por eso la gente cree, porque le hizo el milagro, se le apareció, ¿sí? ¿Ok? Entonces, obran en lo sobrenatural, pero acuérdense, son poderes limitados, son poderes engañosos, no mayores a Dios. Ajá. Número 2, la idolatría abre la puerta a los poderes escondidos de las tinieblas. Por eso les decía, una cosa lleva a la otra. ¿Ok? Nadie pone en su casa solo un ídolo de la Santa Muerte sin meterse a ocultismo. No se puede. No se puede. Una cosa lleva a la otra. ¿Ok? Entonces, número 1, el ocultismo es la adoración a los dioses o ídolos dentro de un sistema de una religión, ¿ok? Que de repente se manifiesta y pues ahí es donde la gente cree. Ajá. Y la idolatría abre las puertas a los poderes escondidos de las tinieblas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos poderes escondidos? Estos poderes son demonios y tienen nombre y tienen una función y una operación. No nos vamos a meter a estudiar demonología, pero los demonios tienen nombre, sí. Tienen una función específica, sí. Tienen una manera de organizarse en rangos y en cantidades como un ejército. Así se organizan también, claro. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Eso lo podemos revisar en Salmo 106. Si alguien me puede ayudar a buscarlo. Ya estamos. Salmo 106, 35 al 38 y Primera de Corintios 10, 20. Bien. Bien. ¿Alguien puede leer Salmo 106, 35 al 38? Yo lo tengo. Sí, Martita. Gracias. Dice Salmo 106, 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. 38. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Sí, recuerden que Satanás fue expulsado junto con la tercera parte de ángeles del cielo. Y esos demonios hicieron todo su relajo en los cielos, fuera de la presencia de Dios, pero también en la tierra. Y sí hubo una mezcla ahí. O sea, ¿hubo ahí una cosa rara entre demonios y humanos? Sí, sí lo hubo. Y hay evidencia histórica de ello. Digo, no nos vamos a meter a estudiar todo eso, que son libros que no están en la Biblia, de cosas que se escribieron, que no se sabe a ciencia cierta 100% de que sí, pero hubo una mezcla, sí, y hay evidencias. Cuando llegan ahí con Lot y con temas de Sodoma y todo eso, hay evidencia de que sí hubo, o sea, nos deja ver algo que sí hubo ahí una mezcla. Y hubo prácticas. ¿Quién les enseñó esas prácticas?
¿Quién les dijo que la sangre y el derramamiento de sangre tenía ese valor? ¿Quién les dijo acerca de pasar a los hijos por el fuego? Eso no vino, porque eso no fue algo que Dios le enseñó en el inicio a Adán y a Eva. ¿Cuándo les pidió hacer eso? Nunca. Sino que cuando Satanás es expulsado con sus legiones, pues son cosas que en el ámbito espiritual tienen un efecto y Satanás y sus demonios vienen y mezclan, por eso dice, ¿no? Hay ahí una mezcla de ritos, de cosas que los hombres empiezan a hacer y ahí es donde viene este bloqueo espiritual y empiezan a hacerse este tipo de prácticas, ¿ok? Vamos a 1 Corintios 10:20. Dice, 1 Corintios Dice, 10:20. antes No se peleen. A ver. demonios. Tú, ¿Oh, Andy, ya ven? Ok. Alcen la manita. Quien sea, hombre. A ver, 1 Corintios 10:20. Alguien de las que ya la había a tenido. ver, yo lo tengo. Va. 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Así es. ¿Por qué nosotros no bautizamos a los niños o por qué no debemos bautizar a los niños en la Iglesia Católica? ¿Alguien sabe? Sí, porque los estás ofreciendo. ¿A qué? La misma, a Moloch, la misma A los práctica. demás. Ajá, los demás. Son las mismas prácticas, ¿eh? No han cambiado. No más que ahora en un lugar así bonito y no, es un ofrecimiento a los demonios. ¿Ok? Ese tipo de cosas son las que necesitamos conocer. No lo tengo que hacer. No lo tenemos que hacer. Ajá. ¿Ok? Ven. Bueno, ese es solo un ejemplo. Ok. Dentro de este tema de que la idolatría abre puertas a los poderes escondidos de las tinieblas, ¿por qué en Éxodo, cuál es el primer mandamiento que Dios establece? El primeritito. Amarás A Dios por sobre a todas Dios. las cosas. ¿Qué necesidad había de decirlo? ¿No? ¿Por qué lo dice Dios como el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, sí, porque había otros dioses falsos, que el hombre se creó y se hizo imagen de ello. Por eso Dios dice, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Ajá. Bien, entonces, el tema de la idolatría es que no podemos tener ningún tipo de práctica, creencia o lo que sea de poderes de los demonios. Ningún tipo de práctica de ese tipo, ¿sí? Y que nos quede claro que solo hay un Dios, ¿sí? Un solo Dios. Todo lo demás es falso. Que hay otros dioses, sí, son falsos. No es, solo hay un Dios. Bien. Número 3, el ocultismo busca la manipulación de estas fuerzas espirituales, ¿ok? Por eso se hacen todos estos rituales y ofrécele y ponle y quítale y convéncelo y la manda y la ofrenda y el dinero, o sea, cosas que uno dice, es una cosa terrible porque la gente pone su fe en ello y es triste, ¿sí? Entonces el ocultismo busca la manipulación de estas fuerzas espirituales, estas fuerzas demoníacas se dejan usar, ¿sí? Por los que practican el ocultismo. O sea, sí se manifiestan, sí se manifiestan. Sí son reales, sí son reales, pero no verdaderas, es la diferencia. Ajá. El precio requerido por esta clase de servicios es la esclavitud completa del individuo, ¿sí? Entonces, cuando menos ve, ya está más y más metido, que es lo que platicaba hace rato Mildred, ¿no? Y al rato ya se mete en un tema y de repente, si bien le va y le da tiempo y le cae el 20, dice, ay, creo que no era buena idea y vamos para afuera. Pero fíjense qué absurdo, ¿no? La gente que practica la santería o que se inicia en la santería, creen que se van a purificar y que se van a quitar de todo lo malo entrando a otro tipo de rito que sigue siendo de brujería. ¿Sí?
Y pues eso no es así, doble engaño, ¿no? Engañado sobre engaño, ¿no? Entonces, bueno, Por eso decía ok, Jesús que son ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? ajá, ujú, así es. Entonces, yo cuando veo a la gente que, yo siempre tengo mucha carga por esas personas que cuando veo que andan vestidas de blanco, siempre me impactan. De verdad me impactan porque digo, Dios, esa gente está buscando liberarse, vivir bien, a lo mejor purificarse, no sé, a lo mejor trae un montón de broncas, ¿no? Y están buscando. Y esa gente necesita conocer de Cristo, de verdad, ¿no? Digo, no sé si todas estén dispuestas a creerle, ¿no? Y a hacerle su Señor en su vida, pero siempre que los veo tengo esa sensación, ¿no? Es como la gente que va a la basílica y que van haciendo sus mandas. O sea, siento en mi corazón compasión por ellas, porque al final no dudo que muchas de esas personas sí estén en una búsqueda verdadera, ¿no? Tal vez otros no, nada más el interés de que les ayude en el momentito y ya, ¿no? Lo saque del apuro, pero también creo que hay gente que puede estar en una búsqueda genuina, ¿no? Entonces, cuando veamos a personas así, digámosle, Señor, pues muéstrate a esa persona, ¿no? No la conozco, a lo mejor ni le voy a hablar, pero si esa persona está buscando que te encuentre a ti y sácale del engaño, ¿no? Creo que eso sería importante. Sí, Martita Mayen. Perdón, es que están siendo engañadas y no se dan cuenta. Y es que esto es una raíz Claro. y digo, no tan antaño, veamos, por ejemplo, mamá, cuando yo le confesé y le platiqué, no le confesé, le platiqué que me bauticé, me regañó, me sacó, me gritó, no te gusta, hombre, ¿por qué te haces eso? Te metiste en una secta. Yo explicándole y explicándole, En el transcurso de los años, mi mamita ahorita ya falleció, en el transcurso de los años ella entendió que yo buscaba acto, entender de la vida de Cristo, para que Cristo viva en mí. Y ya después ella decía, hija, tú que estás más cerca, pídele, ¿sí? Pero mientras me renegó porque decía que me bauticé porque no me gustó mi nombre, ¿sí? Sin entender. Ella no entendía en realidad lo que es No, el mismo de hoy en día cuando lo escogemos por propia decisión. Cuando somos chiquitos no claro. podemos protestar, pero cuando ya lo escogemos por propia convicción, sabemos el camino que estamos tomando, sabemos lo que ya estamos haciendo. Mientras tanto, seguimos ciegos y nuestros padres que fueron de antaño con esas ideas y costumbres, para ellos es fuerte el hecho del bautismo. ¿Sí? Sí, cómo no, claro, claro. Y no se entiende hasta después, ¿no? Como dices, ya con una vida de testimonio, mejor, porque entrar en discusión, hasta puede uno terminar ahí bien con la relación y la verdad es que no vale la pena y no es tampoco a lo que el Señor nos llamó, ¿no? Aunque puede ser difícil, ¿ok? Bien. Bien, no sé, creo que alguien alzó la mano. Mildred, no sé si quieres hablar o se quedó tu manita arriba y Era yo, Eri, era en relación a lo que estabas diciendo. Yo creo que mucha gente trae esa situación de en búsqueda de Dios y hay personas que engañan y ellos están tan deseosos que lo que les ofrecen, eso toman. Y a lo mejor no es que, más bien es que no les han enseñado la palabra, ¿no? No No seas malita, lo vas a alzar y le voy a tomar una foto, porfa. y no he encontrado la persona idónea que realmente le haga dar a conocer a Cristo. sí, por eso les decía, o sea, miren, tenemos que ser sensibles. Si yo tengo un vecino, sí, que de repente veo
que se empieza a meter en rollos así, porque pues, se nota, ¿no? Cuando empiezan con cosas de brujerías o cuando empiezan con cosas de santería y de eso, digo, hasta donde se pueda ver, ¿no? No me voy a meter a su casa a revisarle. Y de repente, o alguien cercano de la familia que de repente, sí, ya se fue a meter. O sea, no llegues a quererlo convencer y a regañarlo y a gritarle y no, a ver, no. Ujú. Miren, yo recuerdo, ¿no? Cuando mi mamá me platicó, yo alguna vez estando adolescente le pregunté, ¿no? Que cómo había llegado ella a Cristo, cómo fue que buscó, qué pasó. O sea, cuando ella me dijo que había sido clamando a Dios porque siempre que ella obviamente creció con este tema de la religión católica, ella oía como mi abuelita, pues no era que rezaba, sí rezaba, pero también oraba y hablaba con Dios como si fuera su esposo, como si fuera su papá, como si fuera el padre de sus hijos. Eso impactó, pero mi abuelita se quedó viuda a los 34 o 35 años con 6 hijos. Eso impactó la vida de mi mamá, ¿no? Entonces ella dice, yo clamé a Dios, yo le pedí a Dios, o sea, yo le busqué ahí en la iglesia. Nadie me dijo, fue un clamor de mi corazón, ¿no? Y oyó la voz de Dios y Dios le dijo con quién tenía que ir, le trajo a la memoria a alguien y le dijo, ve con esa persona, ¿no? Y esa persona que ya era cristiana, pues les compartió a mis papás de Cristo. Inclusive vivía en otro estado y la fueron a buscar. O sea, miren, aún dentro de la misma, del mismo lugar de oscuridad, aún dentro del mismo momento, he oído testimonios, ¿no? De brujos que de repente el mismo diablo les dice, no, es que hay otro más poderoso que yo, te equivocaste, ¿no? O que gente que estaba dedicada a eso y que de repente tuvimos el testimonio de una persona que actualmente está en un grupo de alabanza de allá de Argentina que contaba su testimonio que toda su familia, ellos son de Brasil, toda su familia estaba dedicada a la música dentro de los ritos de ocultismo con los tambores y que él lo querían dedicar para que se preparara, se profesionalizara en este rollo de los tambores para la adoración a Satanás y que cuando lo llevaron, la mamá lo lleva delante de la persona que lo iba a consagrar y dice, no puedo, ese muchacho, ese niño ya está apartado para Dios, Dios ya lo apartó, yo no puedo intervenir en eso, ¿no? Y este chico en la actualidad se dedica a alabar a Dios y es un gran hombre de testimonio y toca la batería y alaba a Dios y lo hace y ministra de una manera con la batería que yo en mi vida me habría imaginado algo así, lo pude experimentar y cuando hizo testimonio dije, wow, o sea, ni Satanás puede ir por encima de sus escogidos, ni Satanás, él mismo se tiene que sujetar a lo que Dios ya dispuso. Ese es el poder de Dios, ¿sí? Entonces, a estas alturas y ya sabiéndolo, no podemos ir por menos nosotros. O sea, si nosotros vemos que, por ejemplo, no sé, uno de nuestros hijos está en una situación porque también hablamos de la raíz de rebeldía, ¿recuerdan? Y la raíz de rebeldía da paso a todo esto también, que esa operación de seducción, ¿sí? Esa operación de ir en contra de la autoridad de Dios de rebelión y ese espíritu salga, o sea, nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para ir en contra de estas operaciones de ocultismo, de rebeldía y de idolatría. Ajá. Pero primeramente nosotros poniendo orden en ello, porque si yo estoy metida en eso, ¿con qué autoridad y en el nombre de quién? Entonces, ¿no? Ahora, no es en mi fuerza, no es en mi nombre, pero ¿ustedes creen que Satanás no sabe en qué prácticas estamos? Claro, y vamos a hacer el hazme reír, ¿no? Es así como no, y en algún momento nos lo va a decir o nos lo va a recordar. Entonces necesitamos caminar en esa santidad y en esa integridad, y entonces sí, echar mano del poder de la palabra, echar mano del poder en el nombre de Jesús, ¿ok? Bien,
Termino con esto, ya seguiremos el tema la próxima semana. Involucrarse con el ocultismo significa inclinarse ante otros dioses. Esta alianza de, pues sí, de maldición, esta alianza abre puertas a lo sobrenatural. Ajá. Aunque la persona es envuelta al principio y llega a ser manipulada por estos poderes sobrenaturales, pero tarde o temprano estará esclavizada por completo. ¿Ok? Bueno, entonces, hagamos una revisión, ¿sí? A lo mejor nosotros ya renunciamos a toda práctica, ¿sí? A lo mejor ya no tenemos nada que ver con estas prácticas. Necesitamos ordenar la casa. Y tiene que ver con todo, de adentro hacia afuera. No podemos conservar cosas que en otro tiempo, en algún momento, fueron nuestro recurso, ¿sí? En ningún tipo de expresión de idolatría. Nada, 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 ni el listoncito rojo en mi sábila, nada, nada, ¿sí? Ay, es que se ve bonito, pues ponle otra cosa, pero nada que tenga una connotación de una práctica donde la fe y la autoridad sea puesta en otra cosa que no sea Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Es que mis libros de metafísica, ¿no? Mis libros de la buena vibra y mis nada. Es que mi collar de la buena suerte, nada. Es que cuando yo me la vi bien difícil, alguien me regaló esto y entonces ya me fue bien, nada. ¿Sí? No lo necesitamos. Les digo, si Satanás se sujeta a todavía y no puede ir más allá de donde Dios le permite, imagínense cómo nosotros, ¿no? Vamos a andar ahí de rebecotes con eso. ¿Sale? Oye, Eri, una Bueno. pregunta. ¿Y las cadenas de oración que luego te invitan a participar? Mira, orar no es mal, es correcto, está bien. Unirnos en oración en un mismo sentir está bien. El tema es el tipo de oración que se hace. O sea, en esta idea de que entre más seamos, más poderoso es, tache. Entre más decretos y confesiones hagamos de las palabras como si fueran de magia, como si fueran una manera, parecería que estamos queriendo manipular a Dios. Y ojo, eso también es ocultismo. O repítelo 20 veces para que se te conceda, es lo mismo. O sea, discúlpenme, pero es lo mismo. No. Ahora, ¿podríamos hacer una cadena de oración? Claro que sí. Inclusive en la congre lo hemos hecho y un montón de veces. Pero estamos acuérdense, siempre hemos dicho, si vamos a orar por alguien que ni conocemos, oremos primeramente por su salvación, antes que su sanidad. Y que se haga la voluntad de Dios. Yo no le voy a decir a Dios ni qué tiene que hacer, ¿sí? Ajá. Y siguiente, si tú lo pones, o sea, por ejemplo, yo, ¿no? Si pongo que oren por tal persona o por tal cosa, de alguien, bueno, yo me estoy comprometiendo a acercarme a esa persona. Porque, a ver, como lo que compartí ayer, Alex, de los 10 leprosos, ¿no? Si se sanan 10 y cuántos regresaron realmente a agradecer. ¿No? Entonces, cuando yo pongo que oren por alguien, es porque yo me voy a comprometer, número 1, a seguir orando por esa persona. Número 2, a preguntar cómo sigue, cómo le va, salió, no salió, está bien, ¿no? Y siguiente, a ir y verle, visitarle, compartirle, decirlo. Nosotros en nuestra iglesia, hay muchos testimonios de la gente del lugar secreto de eso. Nosotros estuvimos orando por ti y la gente dice, ¿es en serio? ¿Sí? Pues quiero ir, dime, háblame de esto, no sé nada, ¿no? Ah, perfecto, y le hablas. Entonces, hay una responsabilidad en ello.
pero hacerlo de esta manera, yo diría que hasta es irresponsable, ¿sí? Es irresponsable. Si no hay un compromiso, ¿no? Con Dios y con la persona por la que estás orando, ¿va? Digo, yo no puedo conocerlas. A lo mejor la motivación en el inicio de la persona que propone esa cadena de oración por alguien fue genuina, ¿no? Fue genuina. Pero en el pasar es como el teléfono descompuesto, en el pasar de tanta gente, se fueron agregando, diciendo y comentando cosas que o terminó en chisme o terminó en un tipo de manipulación, ¿sí? O es más, terminó en estarle diciendo a Dios qué tienen que hacer y qué no tiene que hacer. No, pues eso ya perdió su propósito, ¿no? Ok, sí. Entonces, bueno, más bien tengamos cuidado con eso, ¿va? Ok, Muchas ¿alguna gracias. otra preguntilla por ahí? Estamos a minutos de terminar. Solo que te iba a 2 comentar que minutitos. sí, los santeros dicen que leen la Biblia. Me atreví a preguntarle a algunas pacientes, les digo, oye, pero eso no es de Dios, eso no. Ujú. Ay, ¿cómo no? Dice, leemos la Biblia y en la Biblia dice que se mataban Fíjate animales y se nomás. regaba la sangre. Y yo así, ay, no, no, o sea, No, pues sí, ¿no? Cada quien, tremendo. O sea, hay cada cosa que, o sea, son aquí se aplica engaños de todo, terribles. Y que hablan de pues sí, Cristo y del todo, Padre. Híjole, o claro, sea, algo ¿no? muy Bueno, horrible. O sea, la confunden las cosas y a la aberración, gente. sí, claro. Un texto, ¿no? Como ahora sí aplica la de un texto fuera de contexto, pues es puro pretexto. Claro, porque al final saben que no están haciendo algo correcto y necesitan justificarlo. También las iglesias que hoy hay gays se justifican y usan la Biblia también, ¿no? Es terrible, Muchos es de los terrible. movimientos que hay hoy en día se agarran de ahí. Fíjense qué absurdo, ¿no? O sea, toman de Usan lo la mismo de lo palabra, que pues, están en para contra. manipularla. Sí, la usan para Así es, manipularla así y es. pues a su manera y ellos dicen que sí están bien. Entonces sí es algo muy Ujú. tremendo porque no Por puedes pelear, eso, están muy cegados. Solamente Dios que no, los no, no, saque por de eso las tenemos, tinieblas. claro, miren, primero, si una persona así se alegra, se acerca a ti con alegatos o pretende discutir, fíjate bien primero. Si estás preparado para discutir bien y defender algo, una persona que vive en necedad, o sea, que es una persona necia, ni te desgastes, ¿sí? No te desgastes. Ahora, si es una persona que está metida en eso y está buscando, pídele al Señor discernimiento, entonces sí, para saber si realmente está buscando o es un espíritu engañador que va a pretender darte el avión y llegar a confundir a uno. La palabra dice que en estos tiempos muchos seremos confundidos. Unos se entibiarán, se enfriarán, perdón, se enfriarán, y otros serán engañados. Ajá, confundidos. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde dices, bueno, pero es que lo que están diciendo pues no está tan mal. ¿A dónde? Ojo, ¿sí? Ojo. Entonces, necesitamos estar preparados en esto también. Pues sí, pero dice Y la palabra que el Señor tener Jesús cuidado. ya murió por todos los pecados, ya no se puede hacer más sacrificio. Y eso no lo entienden ellos, No, por eso claro. ellos andan sacrificando animales, pero no tienen la revelación. Y sí es difícil discutir. También se visten de blanco porque dicen que andan en santidad y es su año de pureza, ¿no? Y se sienten más puro que uno porque siempre le tiran y andan viendo qué tilde tienes mal para de ahí agarrarse. Y Sí, pero pues es pues es algo lo que te horrible. digo, eso todo es externo, ¿no? Es como decía, en algún momento el Señor les dice a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, o sea, blancos ahí muy bien por fuera, pero por dentro pues es lo mismo. Pero bueno, no nos toca juzgar a estas personas. Si en algún momento llegamos a tener acercamiento con alguna que podamos tener algún cariño o algún afecto porque es alguien cercano, o que de repente el Señor nos muestre que sí es una persona que Dios quiere rescatar y salvar. Digo, lo quiere hacer a todos, pero también hay gente que nunca va a querer, que nunca va a aceptar, ¿sí?
Y en eso tenemos que ser sabios también. O sea, ¿Dios quiere que todos escuchen el mensaje? Sí, pero no todos le van a escoger a él. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y ahí es donde tenemos que discernir, ¿va? Porque si no, podemos correr el riesgo de que hay espíritus engañadores y hay demonios que se dedican a engañar a los hijos de Dios para hacerlos caer de su fe. ¿Sí? Eso también es real, ¿ok? Entonces, si nosotros de pronto nos encontramos con alguien que nos está trayendo una confusión a nuestra vida espiritual, a nuestra fe, a nuestra identidad o a lo que sea, hay que alejarse de esa persona. No debemos de estar cerca de esas personas, ¿ok? Porque te digo, hay una operación de Satanás para confundir a los hijos de Dios. Bueno, ok. Bueno, pues espero no haber dicho cosas que no, y si dije alguna, pues ahí me escriben para aclararla, porque si no. Eri, yo tengo una